Hola. Bienvenidos de nuevo, Resistencia Isonómica. En estos momentos tan graves para España, mal haría mi trabajo si no fuese capaz de separar los tiempos. Hay tiempos para todo. Y ese ovillo que se ha desmadejado, creando una sensación de caos, no tiene que nublarnos la visión de las partes. Vamos a disfrutar, aunque sea unos minutos, porque tenemos mucho que celebrar. Vox ha sido el gran triunfador moral de estas elecciones. Vox no es fruto de la casualidad, sino de una necesidad, y cada vez más gente se conciencia de ello. Así como cada vez ganamos más simpatías, los que nos temen triplican sus esfuerzos en utilizar las tretas más sucias que son capaces de discurrir desde sus poltronas de poder. Y aún así, les sale mal, les sale al revés. Entonces, vamos a dejar que se ahoguen en su bilis si quieren, y nosotros a lo nuestro. Voy a trazar un perfil de Santiago Abascal, aquello que creo que lo ha convertido en un líder con carisma. ¿Conocéis la historia de David y Goliat? El pastorcito David venció al gigante Goliat con un simple tirachinas. Pues quedaos con esa imagen porque vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de pastores, vamos a hablar de gigantes, vamos a hablar de molinos y por supuesto vamos a hablar de caballeros andantes. Este vídeo va dedicado a todos mis suscriptores, que creo que se sentirán identificados con esto. Poco a poco vamos formando una familia de la cual me siento orgullosa. Sé que la inmensa mayoría sois votantes o simpatizantes de Vox. Sé, porque YouTube me chiva estas cosas, que sois un 80% de varones y un 20% de mujeres. Pero cuando empecé solo me escuchaba un 10% de mujeres. Ora entonces por esas mujeres valientes que se van sumando al carro. Sé que la inmensa mayoría tenéis entre 35 y 55 años, como es lógico. Pero también que tengo el honor, que muchos canales no poseen, de contar con un 10% de personas mayores de 65 años, lo cual me parece un regalo tremendo porque yo sí creo en el principio de autoridad y sí creo que el anciano o la anciana son y serán los más sabios de la tribu. Recordad, solo soy una voz más, yo no soy la elegida. En un lugar de Álava, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Santiago Abascal nace en Bilbao en 1976, aunque él se considera de Amurrio, pueblo de la provincia de Álava, donde ha vivido casi toda su vida, y de donde viene su amor por la naturaleza, siendo socio de la Sociedad Española de Ornitología. Allí paseaba a diario por montes, bosques y sierras, intentando aprender el paisaje natural. Todos conocemos que su familia, sobre todo su padre, estaban amenazados por ETA, y él ha vivido bajo ese estigma desde pequeño, debiendo llevar escolta permanentemente. Estudió sociología en la Universidad Pública del País Vasco y en la de Deusto. Su trabajo de fin de carrera, que hablaba sobre el pretendido derecho de autodeterminación del pueblo vasco, fue publicado primero por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y posteriormente por la editorial Altera, con prólogo de José María Aznar. También destaca su libro En defensa de España, obra que escribe junto a Gustavo Bueno, hijo, publicada por la editorial Encuentro. Afiliado al Partido Popular desde 1994, lo abandona en 2013, harto de tanta corruptela y tibieza ética. En concreto, mostró desacuerdo con la actuación del partido ante el caso Gürtel y también con la política antiterrorista del gobierno de Rajoy, acusando a Rajoy de traicionar las ideas del Partido Popular. Amigo Sancho, no puede impedirse el viento, pero hay que saber hacer molinos. A su vez, alternó esta militancia con la presidencia de la Fundación DENAES, Asociación para la Defensa de la Nación Española, que él mismo fundó en 2006, hasta 2014, año en que renuncia a ese cargo. ¿Qué ocurrió en este año? Pues en enero de 2014 participa en la presentación pública del partido político Vox, junto a José Antonio Ortega Lara. Al año siguiente tenemos esta imagen por todos conocida, Abascal subido en un banco intentando ilusionar a la gente. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es ni utopía ni locura, es justicia. El resto ya lo conocemos. Hasta aquí la biografía que todos podéis encontrar a poco que buceéis en Google. Ahora vamos a rescatar detalles e intentar esbozar el retrato de un líder con carisma. El liderazgo en política es algo adquirido, no es connatural. Uno puede verse por avatares de la vida en una situación de poder y asumir ser guía de un grupo de personas, de un partido, lo que sea, y llevar con mejor o peor fortuna ese liderazgo. En el caso del carisma, el asunto varía sustancialmente. El carisma atiende a la capacidad que tienen algunos para fascinar, y es muy complicado que eso se herede. Una persona tímida, por ejemplo, puede ocultar de muchas maneras esta característica mediante trucos o mecanismos de defensa,
pero que son fácilmente detectables por cualquiera que tenga un poco de empatía psicológica. Del mismo modo, los políticos tienen equipos especializados para que el líder aparezca del modo más atractivo posible, buscando y resaltando aquellos rasgos más destacables positivamente. En la época de Platón teníamos a los sofistas que realizaban esta tarea. En el siglo XXI tenemos a todos los ingenieros del marketing que son capaces de envolver una cagarruta con tanto lazo y celofán que nos sentimos dichosos si la poseemos o si votamos por ella. Ejemplos hay muchos. Destaco el tono pausado y meditativo del discurso de Pablo Iglesias unido a su aspecto desaliñado, creando un conjunto que relacionamos con el intelectual distraído y casi sin querer pensamos, este hombre sabe. Eso cualquiera que haya estudiado en una facultad progre habrá caído en que de cada 10 profesores progres, 9 hablaban así. Es el Santo Padre comunista o el Santo Padre Estado que te va envolviendo suavemente hasta que te tiene en su poder y te das cuenta demasiado tarde que has caído en las fauces del león. Cada uno es tal como Dios lo hizo y aún peor muchas veces, amigo Sancho. Y así podría nombrar a muchos. Por supuesto, Santiago Abascal también tiene su equipo de marketing. Pero ¿sabéis qué ocurre? A veces, muy pocas veces, aparecen diamantes en bruto y con adornos o sin ellos, con un tono más pausado o más enérgico, la gente se va encantando. Alguna enseguida, por coincidencias políticas, desencanto de ver que siempre ocurre lo mismo o conveniencia por derrocar tal o cual cosa. Otra se va sumando porque a lo mejor en un primer momento lo había escuchado con la mente llena de prejuicios y en un segundo momento se despoja de ellos y escucha con los oídos y con los ojos. Hay una serie de cualidades que siempre se han buscado en un líder porque aportan un plus, y creo que Santiago Abascal tiene algunas de ellas. En primer lugar, la humildad. Y humildad es conocer los límites de cada uno y no intentar rebasarlos. Cada persona tiene sus luces y sus sombras, pero la mayoría no quieren desvelar sus sombras, intentando aparecer como pequeños diosecillos ante los demás. Y este comportamiento, el comportamiento soberbio, está tan generalizado, desgraciadamente, que cuando aparece una persona que al ser interpelada por algo que desconoce, pregunta sin pudor que le expliquen qué es eso, o directamente dice que no sabe, pues llama la atención. Y en un primer momento los bocachanclas, sean progres o no tan progres, intentaron presentarnos a Abascal como un ignorante, como un zafio, lo cual les venía muy bien para ligarlo con lo de facha. Porque en su engolado discurso pretenden conocer al pueblo sin haberse acercado a él. No saben que el pueblo, nosotros, sabemos distinguir al sabio del ignorante, y el más sabio siempre es el que reconoce que no sabe. Y al respecto, un candidato a la presidencia no necesita ser un experto en economía. Es más, a mí me provoca sarpullidos esas supuestas utopías en las que se vende la tecnocracia como si fuese el maná. La economía es una ciencia social con muchas dosis de ilusionismo y prestidigitación. Ahora parece que todo el mundo que se ha leído unos cuantos libros tiene la receta mágica y puede sacar el conejo de la chistera, y ese conejo salvará al mundo. Se centran unos en el mercado y otros en el Estado, olvidando todos que entre mercado y Estado hay espacios de libertad. En un ejercicio de reduccionismo for idiots, obvian que las necesidades y complejidades del ser humano no se agotan ni con el Estado ni con el mercado. Santiago Abascal creo que sí entrevé esos espacios de libertad, pero como sociólogo y hombre de campo, imagino que establece un paralelismo entre el paisaje natural de ese Amurrio, con todas las tonalidades, el olor, los sabores, los sonidos de los que quedó empapado en su niñez y juventud, y el paisaje de las gentes, a las que visita por toda España, absorbiendo de nuevo esos matices al contacto directo con las personas concretas. Y esa sabiduría social, unida a la que ya poseía, la de la naturaleza, crea un binomio mucho más poderoso por ser más omniabarcante de lo que es el ser humano, del que pueda tener un iluminado en economía que no se mueve jamás de su sofá o de su despacho. Y cuando estás ante alguien que no te quiere meter en su chiringuito estatal, pero tampoco te trata como si fueses mercancía instrumental, ocurre que te relajas, abandonas la coraza y no temes mostrarte como realmente eres y decir lo que realmente sientes y quieres. Eso es lo que Abascal va consiguiendo cada vez más con su humildad. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje y préciate de ser más humilde y virtuoso que pecador soberbio. En segundo lugar destaco la coherencia. Si recordáis su biografía, por un lado tenemos a un hombre rural, amante de la naturaleza, y eso es algo que él ha defendido siempre y que podemos ver perfectamente reflejado en el programa de Vox. Con una salvedad. Mientras el resto de los grupos políticos abordan esta problemática desde la vertiente ecourbana, siguiendo a pies juntillas el discurso de la niña del exorcista poseída por Soros,
Abascal sitúa en el epicentro de su discurso no a la propia naturaleza, sino al hombre que está ligado a ella, a la gente del campo. Conservar el medio ambiente, proteger la vida rural y a la gente del campo, que son quienes cuidan realmente nuestro entorno natural. Desplazando así el foco del discurso y utilizando un mediador, entonces consigue conectar de una manera mucho más sencilla tanto con los urbanitas como con los del campo. Las personas empatizamos más con otras personas antes que con árboles, plantas o gallinas. Y la otra nota que utilizo para remarcar su coherencia es que desde pequeño conoció lo que es la violencia de los separatistas, de los fanáticos de la descentralización, que suelen acabar sembrando el terror. Y se nota mucho en la elección de su carrera, sociología, en el querer entender los mecanismos de cohesión de las personas, los agentes que la posibilitan, en sus libros publicados, donde resalta su preocupación por la unidad de España, en sus desavenencias con otros partidos, incluido el Partido Popular en el que militaba, en el eje vertebrador del proyecto Vox, y si se me apura, en todos sus discursos. No es algo apostado en él, es algo que realmente piensa y siente, y por ello no duda en expresarlo públicamente, aun cuando es consciente de que la palabra España chirría a muchos. A unos porque no la quieren, a otros porque les da vergüenza el si al utilizarla se les liga de alguna manera con el régimen autoritario franquista. Esos son unos ignorantes, puesto que solo tendrían que leer autores republicanos de antaño para ver con qué orgullo defendían España y lo español. De cualquier manera, esa ligazón entre defender la unidad de España y ser... es un trabajo de ingeniería que ha perpetrado de manera impecable toda la progresía, con lo cual era difícil desmantelarlo. O eso a lo mejor nos parecía porque ha bastado un hombre y su equipo hablando de ello de manera natural, no una vez, sino muchas, ignorando burlas y críticas para que vaya calando de nuevo en el inconsciente colectivo. Ello no ha pasado desapercibido al resto de los grupos y el departamento de marketing de cada uno de ellos, os habréis dado cuenta, han hecho porque de manera soslayada en algunos casos, o sin ningún pudor en otros, la incorporen en sus lemas. Es encantador ver la hipocresía de un partido socialista que ha sido el primero en acusar a todo aquel que utilizase la palabra España y ha hecho durante toda la democracia pactos con los independentistas vascos y catalanes, verles impelidos a hacer uso de aquello en lo que no creen. Y eso que ha conseguido Vox es poder. De alguna manera Abascal ha hecho bailar a todos los grupos a su son en este tema y en algunos otros. El proyecto de Abascal materializado en Vox no es una simple reacción a la dictadura de lo políticamente correcto orquestada por la socialdemocracia europea y los demócratas estadounidenses. No es una fuerza de choque. Aunque él diga que es dique de contención, no se reduce a eso. Vox es regeneración, es un pequeño renacimiento con vuelta a lo clásico como otrora se dio tras la Edad Media. Por supuesto a escala pequeña, pero he ahí su verdadera naturaleza. ¿Y qué es lo que se busca regenerar? ¿Qué es aquello que debe renacer? ¿Cuál es el ave fénix? Pues yo interpreto que está poniendo en jaque todo un sistema de valores que está conduciendo al ser humano a unos límites de desvalimiento, y el juego de palabras está hecho adrede, ¿eh? Sistema de valores que lleva al desvalimiento. Eso es lo que tenemos, pero por lo que experimento, la gran mayoría no es consciente de ello. Por eso mi canal se llama InMatrix, porque realmente pienso que hay mucho trabajo por delante para desconectar de la Matrix, que es ese monstruo que abduce a la inmensa mayoría idiotizándolos, embelesándolos a cambio de 30 monedas de plata. Y aunque vuelvan a lloverme los dislikes, estos modos no son de los socialdemócratas solamente, sino también de los liberales. Y repito, eso no quiere decir que no sea liberal, lo que quiere decir es que no soy una fanática y no tengo ningún problema con la autocrítica de mis convicciones políticas. La filosofía es la actitud de Sócrates, y Sócrates, el más demócrata entre los demócratas, fue condenado a muerte por los demócratas. De sofistas y demagogos, el mundo siempre ha ido sobrado. Amigo Sancho, siempre los ricos quedan en liberales, hayan quien canonice sus desafueros y califique por buenos sus malos gustos. Dicho esto, Vox y Abascal como su abanderado proponen la salida de esa oscuridad que fue la Edad Media y ahora se llama lo políticamente correcto. Ambas épocas tienen varias cosas en común, pero destaco una: la falta de libertad. El ser humano hoy en día tiene muy limitada su libertad porque se le educa en el haz lo que te dé la gana. Y precisamente es ese hacer lo que me dé la gana lo que me priva de buscar más allá de mis naturales apetencias básicas espacios en los que pueda llegar a una libertad más plena. Y esto lo hace el Estado y lo hace el mercado.
Como las imágenes son más contundentes, allá va una. La sociedad española se asemeja a una piara donde los cerditos se revuelcan en la porquería. Pero esa piara está cercada y eso los cerditos lo ignoran. ¿Qué más les da? Ellos son felices así. Sustituid los cerditos por personas y ¡voilá! Aquí estamos. Amigo Sancho, la senda de la virtud es muy estrecha y el camino del vicio ancho y espacioso. El discurso de Santiago Abascal pasa por liberar al ser humano de ese hedonismo de saldo, proponiendo valores católicos. ¿Es el único que lo hace? No, pero a diferencia de otros discursos, el de Abascal va de frente y no de perfil y con curvas. ¿Quiere imponerlos al igual que los progres y muchos liberales nos venden su piara personal? No, él lo que pretende es nivelar las fuerzas, que se dé a conocer ese otro discurso que a los progres y a muchos liberales no les agrada ni les conviene. Me hace mucha gracia los que califican ese discurso, el de Abascal, como un discurso rancio. ¿Son conscientes estos listillos de que el discurso que ellos propugnan es mucho más antiguo que el del cristianismo? Si para ellos la animalidad humana o las filosofías y culturas antiquísimas que han alentado esta animalidad son lo original y novedoso, que se lo hagan mirar. Follar, follar, follar. Dinero, dinero, dinero. Poder, poder, poder. ¡Uah! Y después no os cortéis. Follad más. O a lo mejor tienen miedo, no los listillos que no se enteran de qué va el asunto, sino los que manejan a esos listillos porque saben que a día de hoy solo el cristianismo con su sistema de valores podría poner en jaque toda esa dictadura del relativismo moral, toda esa apología de lo inmediato, toda esa atomización del hombre que anda más desvalido que nunca. El cristianismo es hoy por hoy lo único que busca abrir ese cerco de la piara donde habitan los cerditos. Amigo Sancho, con la iglesia hemos topado. Sí, pero no os preocupéis demasiado. Como me dijo un buen chico por Twitter el otro día, en la iglesia actual hay demasiado San Francisco de Asís y muy poca Juana de Arco. Y añado yo, y a los Torquemadas los tenemos instalados casi todos en el bando contrario al catolicismo. Y esas serían las dos características, humildad y coherencia, que veo más reseñables en Abascal. Son virtudes tan claras y a la vez tan poco comunes, sobre todo en los políticos, que hacen que Santi destaque sobre los demás. Mucha gente dice que simpatiza con Vox pese a no estar de acuerdo con algunas de sus propuestas. No es mi caso, que estoy de acuerdo prácticamente en todo, pero sé que se da bastante. Bien, pues eso es tener carisma, atraer también a aquellos que no comulgan con tus ideas. En cualquier caso, y lo expresó perfectamente en el debate de la televisión ante sus rivales, ha conseguido que Vox aparezca como la única fuerza que ha resquebrajado el discurso unilateral que tanto progres como muchos liberales abrazaba con fuerza. Ha conseguido que podamos volver a hablar de la familia como agente primario de socialización, como elemento educador sustancial, que el padre y la madre se arroguen la autoridad que por naturaleza les pertenece, que podamos decir que España es nuestro país y que nos gusta ser españoles, porque muchos, además de ser españoles, nos sentimos españoles. Ha rescatado para nosotros el discurso del sentido común, que era un discurso de extrema necesidad. A veces los carismas consisten en pequeñas cosas, pero situadas en un espacio-tiempo en el que son escasísimas, se convierten en diamantes. Venturoso amigo Sancho es aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecérselo a otro que al mismo cielo. No sé Vox sin Abascal cómo sería. Lo que tengo claro es que a día de hoy debemos cuidar y mimar a nuestro líder. Porque no es un héroe, es un caballero andante. Esto es In Matrix, de Construimos Españatrix. Únete a la resistencia isonómica para desenmascarar el sistema de memeces contemporáneas. Bye bye, bye bye, bye bye. Creo que se te ha olvidado decir que Santiago Abascal está como un tren. Ya, pero eso no lo voy a decir porque mi discurso es serio y le restaría credibilidad. Bueno, y tampoco vas a comentar nada de que tiene el mejor trasero del panorama político. ¡Calla, fuera!